Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo muy especial y bueno, se nos ha llegado esta cuarta sesión de este taller, las 11 puertas del portal 1111. Y bueno, pues ya nuestro grupo está cerrado, el grupo de las personas que se inscribieron. Y estamos en un proceso ya muy adelantado, son 4 sesiones de mucho movimiento, de mucha transformación. Hay testimonios hermosos de cosas que han empezado a modificarse en su vida, entonces estamos muy contentos haciendo este proceso. Y bueno, pues las personas que aún quieren tomar el taller, pues me escriben y miramos a ver si armamos otro grupo de este taller de las 11 puertas del portal 1111, así pues que si quieres hacerlo, no te inhibas de escribirme y miramos a ver qué hacemos para que estés en este taller. Muy bien, ahora vamos a empezar en detalle qué es esta cuarta puerta, la cuarta puerta de este portal 1111, y en esta cuarta puerta se va a hacer un trabajo de reconfiguración de nuestro laberinto evolutivo. Muy bien, ¿qué significa esa reconfiguración de nuestro laberinto evolutivo? Yo les quiero empezar a hablar de síntomas muy comunes en el cuerpo, más que todo síntomas en el cuerpo, incluso también síntomas mentales, emocionales o hasta espirituales, de esa reconfiguración de ese laberinto evolutivo, porque efectivamente están llegándonos frecuencias del sol. El sol emite, sí, claro, emite luz, emite plasma, emite una cantidad de asuntos que son físicos, que son biológicos, ¿sí? Pero también el sol está haciendo también una cantidad de movimientos energéticos en nosotros en este momento de gran transformación espiritual. Entonces también el sol, la energía del sol, la energía espiritual, empieza a irradiarnos, ¿sí? Y esa irradiación está despertando nuestro ADN, está despertándolo. Yo les quiero hablar hoy sobre eso, sobre el ADN biológico, también el ADN espiritual, y cuáles son esas transformaciones y qué es lo que en realidad se está movilizando en la humanidad como colectivo, con esas emanaciones espirituales que el sol está enviando, nos está enviando a todos porque nos está haciendo despertar. Y en ese despertar de ese ADN es muy frecuente que las personas padezcan de síntomas, por ejemplo, de fibromialgia. Las personas que están en este momento, es una enfermedad demasiado común ahora en esta época, porque la fibromialgia es un dolor intenso en los huesos, en las articulaciones e incluso en la propia piel. Cuando una persona está en plena crisis de fibromialgia, no soportan ni que las toquen, es como si la piel doliera. Es una crisis impresionante. Ese es un síntoma muy fuerte de ese despertar del ADN. Y bueno, tú dirás, bueno, ¿y hay por qué hay personas que sí les da esa fibromialgia y hay gente que no? Pues todo eso depende mucho de la información con la que esa persona está, ¿sí? De esa información que tiene en ese momento, y entonces ese despertar es doloroso. No significa que el que tenga fibromialgia sea mejor o peor que los otros, no. Esa es su naturaleza, es su condición. Es como una persona, por ejemplo, que es susceptible, por ejemplo, a que si sale a cierta hora de la noche, al otro día amanece con gripa, y una persona que sale a esa hora y no amanece con gripa, ¿sí? Es lo mismo. Entonces estas emanaciones que están llegando, digamos que también podría ser que hay personas que manifiestan esto porque están diciéndole a la humanidad, hey,
mira, está pasando algo, porque es que las enfermedades también vienen con un mensaje. Yo les he hablado de eso, que las enfermedades siempre tienen como un mensaje oculto que hay que descodificar, eso es lo que se llama la biodescodificación. Entonces ese es un síntoma demasiado común y es ese despertar del ADN espiritual. Ahorita les cuento sobre esas 12 capas del ADN, porque ustedes se van a aterrar, ¿cuál 12 capas? Y el ADN tiene 12 hélices, 2 capas nomás. Ahorita les voy a contar un poco sobre esas 12 capas del ADN que se están despertando. El síntoma del insomnio, eso es una cosa impresionante. Yo les digo que es impresionante la cantidad de personas que se quejan de insomnio o que tienen sueños así como duermen 2 horas y se despiertan, duermen 3 horas y se despiertan. Y hay personas que se acostumbraron así, que hacen ciclos de sueño, despiertan, hacen ciclos de sueño, despiertan. Ese también es un síntoma de ese despertar del ADN. Y miren ustedes, esos síntomas vienen ya despertándose desde que esa primera puerta del portal 1111 está abriéndose para la humanidad. Pero digamos que cuando ya estamos en pleno atravesando esta cuarta puerta, sí empezamos a sentir dolores físicos. Empezamos a sentir dolores físicos, entonces te da sueño, por ejemplo, no duermes de noche, pero de día estás caído de sueño, no puedes, o te coge el famoso sueño a las 3 de la tarde, que es una hora, es la hora de la misericordia, porque esta es una hora, la hora en que se murió Jesús, entonces es una hora de mucha misericordia para la humanidad. Pero hay muchas personas que experimentan sueño a esa hora, pero un sueño aterrador, y solo se les quita mágicamente a las 4 de la tarde. ¿Sí? Entonces eso también es un síntoma de ese despertar. Los dolores de cabeza, que tú dices, yo busqué cualquier cantidad de médicos, de especialistas, y este dolor no se me quita. Dolor en los ojos, que es una migraña supremamente fuerte, es una migraña demasiado potente, entonces duelen los ojos, una cosa impresionante, ¿sí? El sistema inmune, por ejemplo, empieza también a manifestarse en esta reconfiguración del ADN, el ADN espiritual se empieza a despertar, empiezan, por ejemplo, las personas a sentir que ya la carne no va con ellos. También te puede estar pasando que tú dices, ay, esa carne como huele rico, pero te la vas a comer y dices, no, gas, no quiero. También ahí empiezan las personas a sentir eso. No significa, aclaro, pues yo no soy de las que pienso que la carne sea mala para los seres humanos, simplemente que cada persona en su momento siente si la necesita o no la necesita, y eso es una cuestión que solamente tú la sientes, no debe ser una cosa que te debe ser impuesta desde afuera, sino que es más, hasta es una pelea con tu mente, porque tú dices, no, pues por mí yo me la como, pero la tengo en la boca y el cuerpo me la rechaza, no la soporta. Entonces las personas también empiezan a sentir que ya el gusto por la carne se va, ya no quieren carne. Las personas empiezan a manifestar que se les cae el cabello a montones. Tú dices, no, pero ¿qué es esto? Me va a quedar calva o me va a quedar calvo, porque es una cosa que el cabello empieza a caerse de una manera impresionante. Y los síntomas emocionales, demasiada susceptibilidad, mucha susceptibilidad, mejor dicho, usted es un merengue, usted no consiente nada, ni que la miren lindo, ni que la miren feo, ni que lo miren lindo, ni que lo miren feo, ni que le digan, ni que no le digan, eres un merengue completo. Y en los síntomas espirituales, acá se siente con muchísima fuerza una sensación de vacío, una sensación como de abandono, como de que tú eres huérfano, huérfana, de que qué es esto tan horrible, qué es esta nostalgia que me está matando. Y muchas veces yo les digo con mucha tristeza, cuando se está atravesando por esta puerta, si una persona no tiene ninguna noción espiritual,
está no entiende qué pasa, por qué se deprimió, por qué se aburrió, por qué no le encuentra sentido a la vida. Muchas personas se están suicidando y no se dan cuenta que lo que está sucediendo es simplemente que se está dando una recalibración, y eso influye también en nuestros centros nerviosos, nuestras terminales neurológicas, todo lo que esté funcionando en nuestro cerebro empieza a modificarse, ¿sí? Nos empiezan a gustar cosas diferentes, de repente buscamos más el silencio, de repente ya la bulla nos choca, ya no queremos cierto tipo de música, ya esa música ya no nos gusta, la música pesada, la música nostálgica, la música triste, ese tipo de música va queriendo salir de nuestra vida y vamos queriendo más estar en silencio, nos gusta más el silencio, la búsqueda por la naturaleza. Ya eso, o sea, es una cosa que tú dices, no, me siento como en casa, quiero ir a abrazar un árbol, quiero caminar descalza sobre la hierba. Conexión con los animales también es otro síntoma de estar en esta puerta de reconfiguración, porque sientes un amor profundo por los animales, una cosa hermosa. Es la naturaleza en sí, quieres protegerla, quieres cuidarla, o te vuelves ecologista, defensor de animales. Hay una cosa impresionante, o un deseo profundo también de defender a los más débiles, a los más oprimidos. De repente te sientes identificada con el dolor de los niños, de los más vulnerables, de las mujeres solas y abandonadas, o de los ancianos, de todos estos seres que se sienten solos y abandonados en la vida. Sientes una profunda compasión. Esos son esos síntomas espirituales de esta conexión con el cuarto, con esta cuarta puerta de la reconfiguración de nuestro laberinto evolutivo, porque nos estamos dando cuenta cada vez más que nosotros somos seres espirituales y que nuestro objetivo justamente es espiritualizar esta materia y hacer que esta materia sea como un paraíso en esta tierra. Entonces esos son síntomas que van viniendo. Hay épocas que se recrudecen más, hay épocas que están más calmados. Y bueno, tú que estás haciendo este taller de las 11 puertas del portal 1111, tienes que saber que este portal se reconfigura, se recalibra, recibes todas las actualizaciones energéticas. Y así con todas las puertas que estamos trabajando, porque miren ustedes que se está trabajando una puerta cada semana, pero ustedes van a tener toda una vida para desplegar estas cosas lindas que ustedes están recibiendo. No es solamente que, ay, qué tan rico, viví esto una semana y entonces ya se acabó el proceso y yo seguí igual. No, esos son regalos que tú vas a empezar a ir desempacando a lo largo de la vida. Y lo más importante es que cuando te estén llegando esas cosas, tú te estés dando cuenta a qué puerta se refiere, ¿sí? Por ejemplo, si por ahí en 2, 3 años tú dices, ay, mira, yo me siento como nostálgico, como no sé qué, tú dices, ve, algo está pasando con esta cuarta puerta, vamos a ver qué es lo que pasa, y entonces tienes capacidad de introspección y mirar qué asunto de tu vida quedó pendiente, qué asunto está ahí como por resolver. Entonces dices, ah, bueno, yo ya sé por los síntomas de qué me están hablando, ¿sí? Porque muchas veces llegan los síntomas y tú ni idea de qué te están hablando, ¿sí? Ahora bien, esta puerta es muy importante, porque miren ustedes, ahora sí les voy a hablar de lo que es el ADN espiritual. Entonces, bueno, ya sabemos que el ADN humano, ¿sí? Tiene 2 hélices. Yo les voy a poner acá la imagen. Tiene las 2 hélices que se van entrecruzando, ¿sí? Y esas hélices tienen unos eslaboncitos ahí, y ahí está pues como toda esa información que nosotros tenemos y que heredamos a nuestros hijos sobre todos los aspectos físicos, biológicos y hasta psicológicos. Nosotros también podemos heredar asuntos psicológicos, personalidades, modos de ser, hasta resabios los heredamos. O sea, muchas cosas pasan por el código genético.
Ahora bien, esto es algo demasiado nuevo porque miren ustedes que hace tan pocos años que se logró como ampliar lo que es el genoma humano, y entonces todavía esto es un terreno muy virgen para los científicos, y bueno, y ahora para todo esto que tiene que ver que como así que no son 2 sino 12 capas del ADN, porque esas son las capas espirituales, y entonces cada una de esas capas tiene una resonancia con un aspecto de nuestra vida, y de esas 12 capas es que tú te vas a sanar hoy. Cuando hagas esta meditación, tú te vas a dar cuenta que a partir de hoy, si tú ya has sentido cambios y transformaciones con estas otras 3 puertas anteriores, miren ustedes qué belleza. Entonces ya estamos tranquilos con el amor porque ya estamos preparados para nuestra alma gemela, que fue lo que trabajamos en la tercera puerta. Ahora sigue toda la expansión del ser en plenitud, porque se nos van a destapar los dones con los que nosotros estamos hechos originalmente. Es como si volviéramos a retornar al estado cuando estábamos en el paraíso, cuando estábamos en el jardín del Edén, cuando no estábamos caídos, porque el ser humano cayó. Yo les voy a contar sobre la historia de la humanidad, les voy a hablar sobre eso también hoy. Hoy la charla va a estar larguita, porque hay mucha tela para cortar, pero efectivamente eso, esas cosas, esas potencias, toda esa fuerza nos va a empezar a retornar. Obviamente que no es que todo eso te va a llegar ¡pum! En 8 días, no, eso se va a empezar a destapar a lo largo de tu vida, todos esos dones, todas esas potencias, todas esas capacidades van a empezar a llegar. ¿Por qué? Porque te van a borrar toda la memoria akáshica de los karmas, de todos los karmas que tú tenías acumulados desde el momento inicial que decidiste reencarnar. Vas a hacer como un reseteo, es un reseteo en tu ADN, y en ese reseteo de tu ADN vas a ser una persona nueva. Y obviamente que eso va a implicar incluso que hayan cambios físicos en ti. Vas a empezar a ver incluso cómo de repente te empiezas a rejuvenecer. La gente te dice, ¿qué te pasó? Tenés 10 años menos, pareces de 5 años menos, tenés un brillo diferente, hay algo en ti que cuando se te arrima se siente algo. ¿Qué es lo que tú tienes que se siente tan rico? O de repente la gente dice, ay no, yo quiero hablarte, no sé por qué, pero te quiero hablar. Van a empezar a suceder una cantidad de cosas hermosas en tu vida. Y bueno, pues también en la relación con las demás personas, con todo, vas a empezar a ver cómo empiezan a llegar manifestaciones a tu vida increíbles, manifestaciones de los ángeles, de los seres de luz. Tú vas a empezar a sentir cómo tus células empiezan a reaccionar a esta sanación. Procesos de enfermedad, procesos de enfermedades raras. Tú dices, pero ¿qué es esto? Pues hasta la fibromialgia se te quita. ¿Por qué no? Porque si es un síntoma del despertar espiritual, pues si ya sabes de qué se trata, pues se te quita. Esos dolores en el cuerpo se te van a quitar. Obviamente que cuando estés atravesando por esa puerta, sí los vas a sentir. Así que prepárate para el dolor en el cuerpo, para sentirte molido, molida, para sentir dolor en los ojos, en la cabeza. Te vas a sentir embotado, embotada. Vas a sentir, ¿qué es esto? Tengo depresión, estoy aburrida, me levanté mal. Los que están haciendo el taller, algunos están adelantando a esta puerta y ya están sintiendo esos síntomas antes de ni siquiera saber de qué se iba a hablar. Ya lo están sintiendo porque están en conexión, porque están en resonancia con esto que se está hablando, con esto que se está tratando en este taller. Entonces, claro que sí, yo te soy sincera y te digo que sí te van a dar muchas cosas, pero eso no te va a durar más de una semana. ¿Por qué? Porque estás recalibrando, te estás desintoxicando y todo tu cuerpo va a empezar a recibir información de sanidad.
y si tienes alguna enfermedad en tu cuerpo y si es la voluntad de Dios, porque muchas veces hay cosas que después de hacer un proceso de sanación se quedan, pero ya después entenderás el sentido de por qué se quedan. Pero si es por esta recalibración de energía, te digo que todas las enfermedades que tú tengas se van, porque hay una sanación poderosa de tu cuerpo físico, porque te estás conectando con tu ser original, así como tú fuiste hecho desde el principio, así con todas tus potencias, con toda tu salud, con toda tu belleza, con toda tu juventud. Así vas a quedar en este proceso de sanación. Muy bien, entonces yo les quiero explicar como más a fondo, entonces cuáles son esas 12 capas que se desprenden del ADN humano. Entonces, claro, hay un ADN que se ve físicamente, que se puede ver en los microscopios, y vemos que es un ADN que tiene una doble hélice, pero más allá, a nivel espiritual, hay otras 12 capas, y cada una de esas 12 capas tiene una resonancia con un aspecto de nuestra vida. Y son todos esos aspectos de nuestra vida los que se van a sanar con esta sanación del ADN. Miren, este es un punto muy importante de este taller, muy importante, porque miren ustedes que acá ustedes van a recibir esa sanación desde lo más profundo. No es solamente una sanación de toma de conciencia, algo superficial, no, es algo que va mucho más allá de la razón o de las explicaciones racionales que se puedan dar. Entonces esta primera capa del ADN tiene un nombre que se llama el árbol de la vida. Ese es el nombre. De hecho, hay corrientes de pensamiento que ponen a cada capa uno de los son 72 nombres de Dios, pero a cada capa le ponen un nombre de Dios en hebreo, ¿sí? El primer nombre de esta capa se los voy a poner acá en hebreo, pues porque qué pena con ustedes, pero yo pues pronunciar hebreo no sé. Me declaro ignorante, entonces no quiero dañar el sentido diciéndoselos, pero se los voy a escribir acá el nombre de la primera capa. Y en esa primera capa es la que se ve visible, es la capa visible, es visible al microscopio. Y ahí es donde está todo lo que los científicos ven ahora, toda la información genética, biológica, cómo vamos a tener el cabello, nuestros ojos, hasta las enfermedades que vamos a tener están ahí. Todo está ahí empaquetado, es una información empaquetada en esa primera capa del ADN. Y en esa primera capa, pues como les digo, está absolutamente toda nuestra información biológica y corporal. La segunda capa es en la que está la información de la programación divina, así se llama, la capa de la programación divina o la programación de la ley. Esta capa ya no es visible, al microscopio no es visible. Para el ojo humano ya empieza a ser una capa emocional, digámoslo así. Aquí está toda la información emocional. En esa capa está el mundo de las emociones. Bueno, ustedes van a empezar a encontrar como correspondencias entre los chakras, ciertos chakras y ciertas capas. Claro que sí, hay correspondencia entre ciertas capas del ADN y correspondencias con los chakras. Por ejemplo, esta segunda capa está muy vinculada con el tercer chakra, con el chakra de las emociones. Entonces en esa capa está toda la información, incluso heredada. Ahí es donde llega
toda la información de nuestros ancestros, nuestros antepasados. Esa es la capa donde heredamos lo que se llaman constelaciones, es lo que nosotros recibimos constelado. En esa capa está toda la información de todos nuestros antepasados a nivel emocional, porque miren ustedes que nosotros heredamos también los conflictos no resueltos de nuestros antepasados. Entonces miren qué felicidad, al sanar esta capa se van a sanar todo lo que nosotros recibimos de nuestros ancestros, de nuestros antepasados. Como les digo, no es que sea un proceso de sanación así inmediata, no. Van a pasar meses o incluso años donde vas a estar resolviendo esos asuntos, o incluso van a empezar a aflorar asuntos que tú decías, mira, esto estaba oculto. Ustedes recuerdan una meditación muy bella que trabajamos hace como 2 años sobre los secretos de los antepasados. Ustedes van a empezar a ver cómo se empiezan a desplegar cosas con este tema de la sanación de la segunda capa, porque empiezan a salir cosas, cosas ocultas, cosas turbias de la familia, y cuando esas cosas salgan no es para que tú te sientes a criticar y a juzgarlos, sino más bien para saber que si están saliendo a la luz es porque efectivamente se necesita hacer sanación de ello. Entonces miren ustedes que cuando ustedes están en un proceso de sanación propio, inevitablemente ese proceso de sanación también empieza a abarcar a los que están a tu lado, a tu familia, a tus hijos, a tus seres queridos. Eso es hermosísimo. Entonces en esta capa está también toda nuestra información de sobrevivencia, de supervivencia. Esta capa también del ADN nos activa mucho nuestro cerebro reptiliano. Nosotros tenemos un cerebro reptil y ese cerebro reptil está en toda la base de nuestro cerebro, es en toda la base, toda la raíz del cerebro, acá en toda esta zona. Y hay muchas personas que empiezan a manifestar, me han contado, los que están haciendo el taller, que es un dolor en el aquí, un dolor acá que no soportan, como si tuvieran un peso. Claro, porque ya se empezó a sanar esa capa donde está toda la información emocional, esas reacciones instintivas. De pronto si tú eres una persona iracunda, una persona que no te soporta, que por nada le dicen fosforito, mejor dicho no le puede decir nada porque se prendió. Todas esas cosas están hablando de que hay un miedo, que heredaste, y por eso estás tan prevenido, tan prevenida. Miren que tienes un mecanismo defensivo de sobrevivencia, de ira, porque cuando, por ejemplo, miren ustedes, por ejemplo, en la naturaleza, si por ejemplo un animal está quieto, y tú, por ejemplo, un oso, le empiezas una osa recién parida, y tú te le acercas al osesno, pues usted, olvídese, porque esa osa te va a perseguir hasta matarte. Entonces los seres humanos obviamente también tenemos esa información de ira, pero muchas veces esa información de ira es sin razón ni motivo, porque yo no les digo que entonces te borraron la segunda capa del ADN, donde están las emociones, y cómo les parece que es que no me volvió a dar ira. No, tampoco. Desde que estemos en este cuerpecito, claro que ya no vas a, o sea, lo que yo siempre he llamado la sana ira. Hay momentos de la vida donde tú sí te tienes que enojar para ponerle límite al otro, pues, o sea, porque es que si siempre te ven pues como tan queridito, tan queridita, como que la gente también hay veces que la quiere a uno montar, pero ya no va a ser esa cosa que te vas a mantener muerto del aire. Hay gente que dice, me cuentan pacientes, no, es que yo ¿cómo era que no me soporto ni yo misma? ¿Cómo era esta rabia existencial que yo tengo, que a veces me da hasta pereza tenerme yo que aguantar a mí misma, a mí mismo? Entonces ahí está la información de miedo, hay mucho miedo. Entonces al sanarse esa capa también se sana el miedo, las emociones, esa angustia, ese desespero, ese no hallarse, todas esas manifestaciones, la depresión.
cuando se está sanando esta capa también salen vestigios de depresión en la persona, así la persona no sea depresiva, pero va a sentirse unos días como que no quiere nada, es por la sanación de esa capa, ¿sí? Entonces efectivamente eso hace parte de esta segunda capa que se sana y es donde está como toda esa información emocional. Y pues acá ya les he puesto el nombre en hebreo, ¿sí? Y les voy a poner algunas, voy a buscar en Google la manera de pronunciarlas y se las voy a dejar ahí en un breve espacio en el video cómo se pronuncian esos nombres, ¿sí? Porque pues ahí ustedes lo escucharán y tendrán una resonancia. Yo aprovecho este momento de todas estas palabras en hebreo porque el hebreo, las palabras en hebreo, sobre todo lo que tenga que ver con los 72 nombres de Dios, son muy sanadores. Entonces tú puedes utilizar viéndolas, por ejemplo, yo les voy a poner el nombre como se diría en Occidente, pero también les voy a poner las letras en hebreo. Tú puedes incluso visualizarlas y aprendértelas de memoria como si fuera una fotografía y visualizarlas como que aprendértelas tanto que puedes invocar ese nombre sagrado de Dios en muchas circunstancias. Entonces asuntos, por ejemplo, que tengan que ver con la salud, con la parte biológica, si tú quieres ayudarle a sanar a alguien, puedes visualizar o incluso puedes imprimir esas letras en hebreo para los que están haciendo el taller, que están recibiendo estas actualizaciones. Así no hayan hecho ningún curso de sanación, ni tenga Reiki, ni absolutamente nada, ustedes van a quedar con esa capacidad de sanar y de tener contacto angelical también. No va a necesitar hacer taller de ángeles, que yo también hago talleres de ángeles, pero no lo van a necesitar hacer porque las presencias angelicales van a empezar a manifestarse en la vida. Entonces ustedes que van a recibir estas actualizaciones a través de esta meditación, lo que pueden hacer es imprimir esas palabras en hebreo y ayudarle a sanar también a otras personas. Y bueno, y si tienen más capacidad para los idiomas, pues entonces la pronuncian como debe ser en hebreo, ¿sí? Entonces ese pues es como lo que se puede hacer con esta sanación de estas capas. Torah, Eser, Sefirot, Torah, Eser, Sefirot. Y vamos a seguir con la tercera capa. La tercera capa es la capa de la ascensión y la activación. Esta capa, cuando se activa, nos está despertando profundamente nuestra glándula pineal o glándula pituitaria. Por eso hay muchas personas, porque miren ustedes, tan bonito todo este proceso, hay muchas personas que sin hacer este taller de las 11 puertas del portal 1111 les están llegando esos síntomas, claro está. Pero si tú haces este proceso de recalibración, pues vas a estar mucho más calibrado en este proceso, porque yo les digo, yo en este taller tengo gente que está muy avanzada espiritualmente, ya han tenido muchos procesos espirituales, pero esto les va a ayudar muchísimo a recalibrar. Entonces esta tercera capa nos va a activar la glándula pituitaria. La glándula pituitaria es una glándula que trabaja con todo lo que tiene que ver con nuestra visión, pero nuestra visión espiritual. Y al trabajar la visión espiritual, entonces eso nos activa la clarividencia. Empezamos a ver cosas o a soñar cosas. Porque la clarividencia no solamente la capacidad, no es que tú estás viendo, porque mucha gente dice, ay, es que los ángeles se ven así reales, y en muchas ocasiones, pero no es la regla.
es como si tú vieras por dentro. Es como si tú en cierto momento pudieras cerrar los ojos y ver por dentro, como si fuera una película, como si fuera una imagen que se te estuviera mostrando en tiempo real. Y a través de los sueños, porque la clarividencia también se muestra a través de los sueños, sueños proféticos, sueños premonitorios. Hay muchas personas, tengo muchas personas en mi taller que me han dicho, sí, yo desde niña lo que sueño se cumple. Entonces mire que ya venía activándose esa tercera capa, y esa tercera capa modifica las dos anteriores. Porque si tú tienes, es la capa de la ascensión, es la capa de la espiritualización. Y de hecho, eso fue lo que nosotros trabajamos en esta tercera puerta del portal 1111 cuando se activó la Kundalini. Cuando tú tienes activa tu Kundalini, la Kundalini finalmente llega a su recorrido al chakra corona, y obviamente que va a despertar nuestra pituitaria, y eso va a empezar a cambiar nuestra biología. Los rasgos de tu cara se te van a pulir, se van a afinar más, tú vas a empezar a ver que empiezas a perder grasa o empiezas a acumular grasa. También puede pasar que tu cuerpo necesita un poquitico más de grasa y te rellena donde tengas que rellenarte, o te pule donde te tengas que pulir, pero empieza a modificar profundamente esas capas. Entonces al activarse la pituitaria vas a tener un sueño muchísimo más reparador, y porque dormir bien significa juventud. Cuando tú duermes mal, no tienes, empiezas a envejecerte muy pronto. Entonces, al activarse esta capa de la ascensión, se nos modifica también nuestro código genético biológico. Eso significa que nosotros a nuestros descendientes, a los que vienen después de nosotros, les vamos a regalar una información de un cuerpo sano, de una mente saludable y de una conexión espiritual. Ese es el regalo hermoso que nosotros les vamos a dejar a nuestros descendientes, sanando esta tercera capa. Bien, y sigue la cuarta capa y la quinta capa, porque estas dos capas tienen un significado igual, están unidas, una no puede estar sin la otra. Y estas capas están representando nuestra divinidad en esta tierra. Están mostrando cuál es nuestro aspecto divino en esta tierra, y todas las dificultades que como seres de luz, como seres divinos que somos, todos nuestros avatares por este plano material. Estas capas son muy trágicas, digámoslo así, son muy tensas, porque incluso tú como trabajador de luz, tú como ser de luz, tú como ser espiritual que te has despertado, también te vas a dar cuenta que van a pervivir ciertos aspectos que tú tienes que seguir como sanando, como que sigues ahí como en un punto, como que tú dices, es mi cruz, digámoslo así. Esta es mi cruz, este es el trabajo que yo tengo que hacer. Son mis avatares, a veces te dejan descansar un tiempo, otras veces vuelves y lo coges, pero ya no tiene nada que ver ni con tus deudas karmáticas, ni con asuntos que no hayas resuelto, ni con temas que estén ahí pendientes por sanar, sino que podríamos decir, es como la condición de ser divino en un mundo 3D. ¿Sí? Es como esas limitaciones, digámoslo así, que se tienen como trabajador de luz, sobre todo si tú decides tener una vida de trabajador de luz, de ser canal
de ser un gran canal para las otras personas. Y eso yo se los cuento como testimonio propio, pues hay cosas en la vida, en mi vida, que aún siguen siendo para mí gran talón de Aquiles, siguen siendo asuntos por los que sigo luchando, por los que de pronto siguen habiendo dificultades, pero yo ya entendí que eso hace parte de esta elección que yo hice como canal, como ser de luz que quiere ayudar a otras personas, o quiere más bien ser canal para que otras personas sean impactadas por la divinidad. Entonces son como esos pequeños problemas del día a día, esos pequeños problemas cotidianos. No crean ustedes que porque uno tiene un proceso de sanación y encuentra incluso hasta estar en la dimensión del milagro y una cantidad de cosas, uno no tiene problemas y no tiene dificultades. Como yo siempre se los he dicho hasta el cansancio desde que empezamos este taller, yo no les estoy prometiendo que haciendo este taller los problemas de la vida se les van a acabar. No, eso nunca va a pasar. Van a seguir habiendo problemas. Pero ¿saben ustedes qué es lo más hermoso? Que uno encuentra la manera siempre de pararse por encima de esos problemas. Y ahí está en donde uno también va creciendo. Y ahí es donde se va como probando la maestría que uno va teniendo con su propia vida. Porque a uno le van llegando, claro que sí. Y cuando uno está haciendo estos procesos de sanación colectiva, sí que pasan cosas. A mí por estos días me han pasado cosas que donde se las cuenta se sienten a llorar. Pero uno sabe y uno está preparado para esas cosas que pasan. Entonces es como el que quiere trabajar en una finca y no se quiere untar, no, le toca. Que quiere estar en un establo de animales y pues que no salga limpiecito, pues nadie me tocó, no. Asimismo sucede en el plano espiritual y sobre todo porque uno también es canal de sanación de otras personas, y así uno ya haya superado esas cosas, vuelven y lo impactan. Yo estoy pasando por todo lo que la gente me ha contado, yo también lo he sentido, todas esas cosas las he experimentado y lo hago desde el amor. Porque cualquier persona, ay no, pero estaba en un taller de las 11 puertas y entonces le va a tocar volver a sentir lo mismo, que eso ya está superado hace eones, así. Les cuento que sí lo estoy viviendo, lo estoy sintiendo, desde el síntoma físico hasta el síntoma espiritual. Todo me está llegando. Entonces, a tocar esa puerta significa que tú como canal de luz que eres, también vas a sentirte impactado por muchas cosas que los otros están viviendo, o incluso si vas a hacer un proceso de sanación a una persona, durante un tiempo te vas a cargar la enfermedad del otro, pero eso es del amor, porque ayudas al otro también que se descargue, y finalmente la energía es tan bella que todo se disuelve, pero alguno tiene que cargarlo, ¿no? Alguno tiene que cargar esa cosa que el otro tiene, pero también eso se disuelve. Entonces estas son esta puerta 4, de la capa 4 y 5, y ya ahí les puse el nombre de esas capas. Y la sexta capa, el nombre de la sexta capa es el nombre de Dios. Yo soy el que yo soy. Ese es el nombre de esta sexta capa. Y cuando esta capa del ADN es activada en la persona, entonces el yo soy, el que yo soy, empieza a manifestarse, empieza a actuar en tu vida, empieza a resonar. Por eso es tan importante lo que tú digas y lo que expreses, porque vas a tener una capacidad
y un poder con tus palabras que no te alcanzas a imaginar, tanto para bien como para mal. Entonces está en ti cómo utilizas ese poder que se te está dando a través del yo soy. Todo lo que tú vas a proyectar y todo lo que vas a hacer y todo lo que quieres en tu vida, tanto en la tuya como en los demás, va a empezar a cumplirse y a concederse si eso hace parte de los planes divinos de Dios. Si eso hace parte de los planes de Dios, tenlo por seguro que así va a ser. Entonces esta capa viene a modificar esa quinta y esa cuarta y esa quinta capa que tiene que ver con esos avatares del ser de luz, de la persona que está guiando y ayudando a las otras personas. Y es muy bonito porque yo lo experimento, porque como les decía ahora, uno empieza un proceso de sanación y sobre todo procesos de sanación tan tesos como estos, donde uno empieza a sentir también ese movimiento interno, a pesar de que uno ya superó esas cosas, pero llega como ese consuelo divino. Ese consuelo divino es como si tú estás cumpliendo una misión y atenete porque te van a pasar cosas y son cosas que no te van a gustar, no te van a agradar, pero las vas a hacer desde el amor. Pero también llega ese consuelo espiritual, ese amor. Es como si tú pasaras por esas capas, pero en cuestión de horas, porque así me pasa, yo lo siento es en horas, no son días, horas, ¿sí? Entonces en cuestión de horas tú vuelves y sientes como que un descanso, como un alivio, como que uno descansa en Dios, como que uno siente que descansa en el yo soy. Entonces al sanar esta capa tú te vas a conectar mucho desde la palabra, te vas a conectar mucho con tus palabras y tus palabras van a empezar a reflejarse en el exterior. Y la séptima capa significa el lenguaje del hogar, del ADN. Y en esta capa se da una conexión con Lemuria. Bueno, en esta capa les voy a contar un poco acerca de la historia de la humanidad. En esta capa me voy a detener un ratico porque ustedes necesitan saber esta verdad sobre Lemuria. Lemuria fue un continente que existió en esta tierra y fue un continente esplendoroso. Y en ese continente hubo una gran evolución espiritual y material. En ese continente lemuriano había tecnología, había una cantidad de conocimiento. Háganse de cuenta como si fuera esta modernidad a la millonésima potencia. Había una tecnología y un conocimiento que apenas el ser humano está aprendiendo a redescubrir, porque esto ya existió antes en Lemuria. Entonces, antes de hablarles de Lemuria, yo les quiero contar que nosotros, los seres humanos, somos semillas estelares. Somos semillas estelares y nosotros, nuestros padres, son pleyadianos, nuestros padres. Nosotros tenemos un código ADN que viene de los pleyadianos. Y yo les quiero contar que esto hace parte de un plan divino, no hace parte de un plan de conquista,
sino que la divinidad, Dios, vio la tierra un lugar hermoso para Él manifestarse en su grandiosidad, en su magnificencia. Obviamente que todo esto de lo que estamos rodeados es un proyecto divino, es un proyecto de Dios. Lo que pasa es que para nosotros, los seres humanos, entender, tenían que ponerlos en una historia metida en la caja de la 3D. Tenían que contarnos un cuento o una historia que, aunque es un cuento y una historia, tiene todo de realidad. Lo que pasa es que fue puesto en lenguaje metafórico. Y cuando Dios hizo al ser humano, no significa como lo muestra la Biblia, que cogió barro, cogió y lo amasó, y entonces ese barro de ahí sopló y salió el ser humano. Pues si nosotros nos ponemos a mirar el simbolismo poderoso del barro, el barro significa la materialidad, lo que es material, esa parte densa de la materia. Antes de que el Homo sapiens sapiens, que de ahí nosotros somos Homo sapiens sapiens, antes de nosotros habían 20 razas de seres humanos. Pero esas 20 razas de seres humanos no tenían algo muy especial, que es el ADN espiritual. Eran simplemente seres biológicos, eran animales, eran personas que no tenían el ADN espiritual. Ustedes, si a mí me encanta el mito, y yo por eso se los digo con toda la certeza, porque yo soy una erudita, a mí me encanta, soy una apasionada por leer, por investigar, bueno, yo desde los 15 años leo mamotretos de libros. Les digo a ustedes que efectivamente, pues con todo lo que yo he leído, con todo lo que he estudiado, he podido como sacar muchas conclusiones. Y bueno, de las fuentes más confiables que nosotros tenemos son los mitos primordiales de todas las culturas. Todas las culturas las caracterizan unos mitos que, aunque ellas no estaban conectadas unas con otras, lo asombroso es que todas las culturas, absolutamente todas las culturas de esta tierra comparten un mito común, y es un mito de creación, y un mito de creación donde hubo una sociedad humana esplendorosa, pero llámelo por pecado, por desobediencia, por exceso, por lo que tú quieras llamarlo, esa sociedad decayó y perdió dones y perdió una cantidad de potencias que tenía. Entonces sucede que hay un mito de la creación donde siempre se habla de que hay un creador, Dios o la diosa o la divinidad, que hizo al ser humano a su imagen y según su semejanza, ¿sí? Entonces nosotros sí somos creados por Dios, pero Dios utilizó a estos seres que tenían su ADN completamente limpio. Eran seres que ya habían pasado por procesos semejantes a los que nosotros hemos hecho, y esos seres ya tenían su ADN limpio y estaban preparados para transmitir ese ADN a los seres humanos, ¿sí? Y ellos le regalaron a los seres humanos otras dos capas de ADN adicionales. Y eso fue lo que nos configuró como seres humanos y nos convirtió en Homo sapiens sapiens. Y estos seres de las estrellas, estos seres pleiadianos, que son seres supremamente evolucionados, tienen el ADN divino. Sí, porque es que en esta caja de 3D mucha gente se va a aterrorizar con lo que yo digo, sobre todo si son muy católicos, muy creyentes, muy cristianos, y se van a aterrorizar y van a decir: esta que nos está hablando, que como así, que los extraterrestres nos crearon y entonces ¿dónde está Dios? Es una atea, quemémosla. No, porque miren ustedes que si nosotros
pensamos más allá de esta caja de 3D y nos hacemos cuánticos y miramos más allá de lo que se nos está mostrando en estas historias que son verdaderas, pero que son simplemente historias en un lenguaje metafórico, porque esos son los lenguajes metafóricos. Mire qué hermosura, el Dios que coge al ser humano de la tierra y lo amasa, que ese es el mito occidental de nuestra creación. Cogió al hombre de barro y le sopló el aliento. Por ejemplo, en la mitología maya se dice que la divinidad tuvo varios intentos de creación del ser humano. Hubo varios intentos. Hubo un intento de unos hombres monos, después hubo unos hombres de barro, bueno, hasta el hombre de madera se hizo, bueno, una cantidad de intentos. Y si tú te pones a ver en todos los mitos, hay una gran representación de eso. Pero mirándolo más allá, mirándolo más de una manera como más cuántica, más espiritual, con una visión muchísimo más grande, nos damos cuenta que efectivamente había un plan para esta tierra y el Dios es feliz creando. Dios es feliz creando, la divinidad es feliz creando nuevos mundos. Lo que pasa es que en este tiempo humano para nosotros es inverosímil pensar eso, pero Dios vio que la tierra era un lugar hermoso para plantar al ser humano, y por eso todos estos animales que empezaron en ese proceso de evolución, porque en realidad la evolución es verdad. Desde la explosión del Big Bang hasta este punto, pero siempre se considera que la evolución es una cosa automática sin ninguna divinidad involucrada en ella, ¿sí? En realidad la divinidad está en la evolución y ni una cosa ni la otra se pelean. O sea, ese cuento de ahora que evolución o creación, no. Todas dos se reconcilian a la luz de una mirada nueva y una mirada cuántica. Entonces, ¿qué sucedió? Esa raza del Homo sapiens sapiens, de repente nuestros padres pleyadianos mezclaron su ADN con el nuestro y empezó a nacer el ser humano tal y como lo conocemos ahora. Obviamente que ese ser humano primero todavía era peludo. Ese ser humano, con el paso de los años, porque eso no fue que llegó el pleyadiano pues y mezcló el ADN con el simio, y entonces ya al otro día siguiente el simio ya le cayeron los pelos. No, eso fue un proceso. Pasaron miles de años antes de que ese proceso se consolidara, que empezó a suceder. Las generaciones venideras empezaron a nacer no tan encorvadas, porque miren ustedes que el desplazamiento de los simios es un poco encorvado y es como caminando sobre las manos. De repente ese simio comenzó a caminar erguido, ese simio comenzó a mirar hacia las estrellas y empezó a sentir nostalgia. Miren qué cosa tan hermosa. ¿Quién que sea ser humano no ha mirado las estrellas y como que se conmueve, como que respira y dice, wow, ¿qué es esto? Pues hay una añoranza, hay como una nostalgia por las estrellas. Y esos seres humanos nuevos que empezaron a nacer, empezaron a mirar las estrellas y a llorar. Y ese fue un síntoma hermoso de transformación humana, porque el ser humano empezó a llorar, empezaron a haber sentimientos, empezó a haber balbuceos de palabras, porque la palabra ya estaba puesta. Y obvio que nuestros padres pleyadianos, bajaron y nos enseñaron a hablar. Y de ahí empezaron a desarrollarse la cantidad de lenguajes que nosotros tenemos. El ser humano no aprendió a hablar solo. Si tú dejas a un niño abandonado y no le enseñas a hablar, así tenga la información genética del lenguaje, ese niño no habla.
Asimismo pasó con nosotros. Ellos bajaron y nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron a prender el fuego. Eso fue una cosa hermosísima. Imagínense ustedes esa emoción de esos primeros humanos cuando vinieron nuestros padres y nos enseñaron a mover el fuego, a ese roce y esa conexión entre la madera y la piedra, y de repente la chispa del fuego. Nos enseñaron cultura, nos enseñaron a leer las estrellas, nos enseñaron una cantidad de cosas que el ser humano por sí solo no tenía por qué saberlo. Se dan cuenta lo hermoso que es esto. Y resulta que con el paso de miles y miles de años después, empezó a surgir en lo que ahora se llama Hawái una cultura esplendorosa que se llaman los lemurianos. Y los lemurianos en esa época, imagínense ustedes, la geografía no era la que ahora estamos conociendo, porque obviamente la geografía se modifica por efecto de los meteoritos que impactan la Tierra, por los movimientos telúricos, bueno, por una cantidad de cosas. Entonces ellos estaban a un nivel del mar demasiado bajo. Háganse de cuenta que ese mar, el mar donde está Hawái, era un hueco. Ellos estaban en un hueco. Eso no estaba inundado por las aguas. Alrededor de los lemurianos habían aguas, grandes cantidades de agua, pero las montañas y todo eso las atrapaban, y ellos estaban en un precipicio, en un hueco. Y resulta y sucede que ellos era una época de mucho frío, era una era de hielo en la Tierra, entonces había agua, pero también había grandes cantidades de agua congelada, y la geografía de la Tierra pues era completamente diferente, y ellos crearon una sociedad esplendorosa. Y ellos venían solamente una vez, ellos no reencarnaban, y ellos vinieron a traer toda la información de lo que sería el ser humano venidero. Entonces ellos morían y dejaban una información en lo que se llama una cueva, la cueva de la creación. Y en esa cueva quedaban unos cristales con sus nombres. Fueron 350 millones de almas en más de 20.000 años que duró esta sociedad lemuriana. Y empezó la tierra a calentarse y empezó a haber deshielo, y por lo tanto el nivel del mar empezó a subir. Entonces fue una civilización que con el paso de los cientos de años se fue convirtiendo en sociedades fluviales, marítimas. Conocían a perfección el mar y empezaron a adaptarse pues efectivamente a todos esos asuntos que tienen que ver con el mar, ¿sí? Y tenían una gran sabiduría y tenían tecnología. Eran seres que estaban en su plenitud, porque mire que ellos tenían la información de la divinidad. Ellos tenían todas sus 12 capas del ADN activas, y ellos tenían activo su vehículo Merkabah. En las meditaciones que han hecho se han podido dar cuenta que han podido viajar en su vehículo Merkabah. Un ser humano que no tenga activo su vehículo Merkabah es una persona que no tiene activo sus dones espirituales. Ellos estaban plenos y completos. Y así duró. Ahora bien, hay una cosa muy tremenda, y es que los movimientos internos de un colectivo influyen también en las cosas que suceden afuera. Y así como les cuentan el mito, hubo una caída. Resulta y sucede que estos seres humanos lemurianos empezaron a caer en el exceso y empezaron a perder la unidad y el equilibrio. Y adivine qué pasó. Hubo un diluvio universal. ¿Qué cultura no tiene como historia que hubo un momento donde hubo un diluvio universal?
Todas las culturas cuentan que hubo un diluvio universal y que ese diluvio acabó con todo el mundo. Todas las culturas, pónganse a leer cualquier mito que ustedes quieran y en ese mito les va a parecer que hubo un diluvio, y ese diluvio tiene que ver con el descongelamiento de toda esa agua que estaba congelada. La tierra empezó y todo se inundó, y ahora esos lugares que eran huecos comenzaron a formarse mares y océanos, y efectivamente los descendientes de los lemurianos son los polinesios. Los polinesios son descendientes de los lemurianos. Entonces el ser humano perdió su vehículo Merkabah, el ser humano perdió todos sus dones y todas sus potencias, y háganse de cuenta que empezamos de cero. Muchos empezaron a emigrar, muchos sobrevivientes lemurianos, y entonces empezaron lo que se cuenta como la historia desde cero, que fue los sumerios, los egipcios. Las grandes culturas de la humanidad están muy tocadas por seres lemurianos, personas que sobrevivieron a ese gran diluvio, y empezó a crearse, como decir, el tiempo cero de la historia, ¿sí? Pero la Atlántida también hace parte de comunidades lemurianas que estuvieron ahí y también cayeron en excesos y en pérdida de su conexión divina, y cayeron. Miren ustedes que es universal, que el ser humano antes era divino, estaba a imagen y semejanza de Dios, y por algo que sucedió, pues efectivamente pasó eso. Entonces la serpiente Kundalini, que es la que debe estar con la cabeza hacia arriba, se cayó y se volteó. Entonces la Kundalini terminó hacia abajo, y eso que hizo que nos inutilizaran el resto de capas del ADN. Quedamos solamente con la primera y la segunda activa, perdimos 10 capas del ADN espiritual, y esa ha sido la misión que hemos tenido desde que todos los sobrevivientes empezaron a construir culturas nuevas en esta tierra, y esa ha sido la misión de todos los seres humanos: volver otra vez a levantarnos después de semejante caída tan aparatosa. Así pues que esa es la historia de nosotros los seres humanos, esta historia de gran conexión lemuriana, y especialmente pues conociendo que hacemos parte de un proyecto divino que utilizó semillas estelares de los pleyadianos para que nosotros acá, estando como seres humanos, en ese proceso de ascensión, de ascender la materia, de hacer que esa materia se espiritualice y lleguemos a esa conexión espiritual, de volver otra vez a retornar al uno. Muy bien, entonces vamos a pasar a la capa 8. Bien, entonces la capa 8 tiene el significado de jinetes de luz, y es también una capa demasiado conectada con la energía lemuriana. Y en esta capa de los jinetes de luz se despierta nuestro maestro interior, y se despiertan vidas pasadas donde fuimos maestros de otros, y nos conectamos con esa sabiduría, con ese saber que ya tenemos. Entonces en esta capa 8 se despierta nuestro maestro interior, y entonces ese será el que nos guíe en nuestra vida y ayude a guiar a otras personas.
Muy bien, entonces la capa 9 significa la llama de la expansión. Y esta capa está en mucha resonancia con la llama violeta. La llama violeta, muchas personas la conocen. La llama violeta es una llama transmutadora, transformadora, purificadora. Es la llama también de la misericordia. Y cuando se activan la capa, se hace la activación de esta capa 9, pues efectivamente estamos conectados totalmente con la dimensión del milagro. Ahí es donde ocurren sanaciones espontáneas, curaciones espontáneas, milagros en nuestra vida al activar esta novena capa. La capa 10 del ADN es una capa que se llama el llamado a la divinidad. Y en este llamado a la divinidad se despierta en nosotros una sed muchísimo más grande de Dios y una sed también de mostrarlo en nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestros quehaceres en el día a día. Estamos completamente conectados con Dios directamente 24/7 y ya no hay un momento donde no estemos desprendidos de Dios. Siempre estamos en conexión con teléfono directo con la divinidad y eso es hermosísimo. Es una sensación de tu sentir que nunca estás solo, que no estás abandonado, que siempre la presencia de Dios está contigo y hagas lo que hagas, estés haciendo lo que estés haciendo, ahí está esa llama de la conexión con Dios. Y cuando esta capa 11 se activa, es una conexión con el divino femenino. Ese es el nombre de esta capa 11 del ADN, la conexión con el divino femenino, y que se despierta al activarse esta 11ª capa. Se despierta la compasión, porque finalmente esa conexión con el divino femenino es como mostrando a la divinidad en un aspecto más maternal, no tan duro, no tan patriarcal, sino más bien mostrando un Dios absolutamente misericordioso, un Dios absolutamente sensible de lo que te pasa y lo que te sucede, un Dios conectado con tu sufrimiento y con tu dolor y con tus penas y tus cosas, hasta con tus bobadas. Dios en su conexión con su divino femenino es así, es como una madre para ti. Eso es lo que se despierta en esta 12ª capa. Y la 12ª capa, que se llama El Shaddai, y es
para regresar a casa. Imagínense ustedes volverse a sentir en casa, dejar esa sensación y ese sentimiento de orfandad que tanto se viene sintiendo en la humanidad. Ustedes no son conscientes ahora profundamente de su sentimiento de orfandad, perdón. Un sentimiento de orfandad profundo, un sentimiento de abandono, como que si estuvieran botados, como si ni Dios los quisiera. Y al activarse esta capa, nos sentimos de nuevo en casa. Es el regreso a nuestro hogar. Y eso hará que todo lo que hagamos en la vida, nuestras realidades, nuestras circunstancias, siempre estén rodeadas la mayor parte del tiempo, por ese sentimiento y esa sensación de siempre estar en casa. Yo les puedo describir ese sentimiento porque ese sentimiento lo tengo desde que me conozco. Es como uno sentir que nunca está perdido, que siempre está como entre algodones, como que hay una sensación en el corazón como que te dice: estoy plácido, estoy feliz, estoy contento. Y es un sentimiento que dura la gran parte del día. Pues hay momentos donde uno como ser humano obviamente siente muchas cosas, y como les decía, pues las vicisitudes del trabajador de la luz, pues también hay batallas y luchas y momentos de vacío y desasosiego y también de dudas, y bueno, hay una cantidad de cosas que uno tiene como ser humano. Pero ese sentimiento es una cosa que te llena, es una cosa que como que tú sientes por ello. Yo, por ejemplo, lo siento mucho. A veces a mí me llega como un vientecito, como que tú dices, como que algo que te refresca. A veces yo siento aromas que me llegan muy sutiles. En la presencia de Dios uno la siente como una cosa muy linda, como muy sutil. Y es una conexión total con la divinidad, con Dios como Padre, como divinidad. Es algo hermoso que se experimenta. El Shaddai, 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 el Shaddai. El Shaddai. Entonces, bueno, esto es lo que les cuento, una charla muy larga, espero no haberlos hecho dormir, y si se duermen, pues que se despierten para que sigan entendiendo muchas cosas hermosas de este portal 1111. Entonces lo que se hace, pues finalmente, para concluir esta charla, esto es lo que se hace, la reconfiguración de nuestro laberinto evolutivo. Si se dan cuenta, ese laberinto evolutivo encuentra sentido cuando nos volvemos a alinear con esas 10 capas que nos faltan por activar, porque en este momento el ser humano raso no tiene activas sino 2. Entonces miren ustedes las cosas tan hermosas que van a recibir en esta meditación. Yo les digo que estas meditaciones son celestiales, o sea, hay una inspiración total. A mí los ángeles me cogen de su cuenta y me hacen escribir estas meditaciones tan hermosas. La música que tiene la meditación es una música escogida por los ángeles. Los ángeles me ponen a trabajar muy duro porque me dicen: mira, esta música le sirve a esta parte de la meditación. Es como cuando uno hace una película que tiene que ponerle la música, pongan así me toca. Pero es hermoso porque ustedes van a recibir tantas cosas tan bellas y todos esos testimonios tan hermosos que he recibido de las personas que han hecho este taller. Dice uno, vale la pena
tanto sacrificio que se ha hecho para prepararlas, todo el tiempo, todos los movimientos espirituales que he tenido, vale la pena, porque las personas me han narrado que definitivamente sus vidas se han sido muy impactadas por esto. Así pues que te digo que si quieres hacerlo, escríbeme y esperamos a que haya otro grupo de personas que se unan y arranquemos entonces otra segunda parte, digámoslo así, de este taller, las 11 puertas del portal 1111. Y bueno, por hoy me despido de ustedes, les deseo un feliz y bendecido día, les mando un caluroso y fuerte abrazo.